Teorema de Rolle. Si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB y tal que f de A sea igual a f de B, entonces podemos asegurar que existe al menos un punto, lo hemos llamado x sub 0, perteneciente al intervalo abierto AB tal que f' en x sub 0 sea 0. Vale, bueno, ¿y todo esto qué significa? Pues muy sencillo. Función continua, ya sabemos, la podemos dibujar en el intervalo AB sin levantar el lápiz del papel, ¿de acuerdo? Derivable en el intervalo abierto AB, lógicamente en los extremos no podemos derivar porque no tenemos valor a la izquierda del punto A para evaluar la función, ¿vale? Entonces hay que derivarla, hay que evaluarla, la derivada en el intervalo abierto AB. Dice y tal que f de A sea igual a f de B. Bueno, pues vamos a ver la interpretación geométrica. Tenemos una función, esa, que es f de x, la que queramos. Tenemos el punto A, el punto B y vemos que en este caso se cumple que f de A es igual a f de B. Bueno, ya cumplimos todas las condiciones, todas las premisas del teorema de Rolle. Entonces, ¿veis? Nos asegura que al menos hay un punto, ¿veis? Sería este punto o bien este, en los que se cumple ¿qué? Pues que la derivada en ese punto es 0. Recordar, porque ya lo vimos en un vídeo anterior, que la interpretación geométrica de una derivada en un punto, ¿qué es? La pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. ¿Veis? Yo tengo la función y en este punto, ¿veis? En el x sub 0, la pendiente de la recta tangente en ese punto a la función es 0. ¿Cuánto vale la inclinación de esta recta respecto del eje x? Pues 0, no presenta inclinación ninguna. ¿Vale? O lo que es lo mismo, estoy detectando un mínimo o, en este caso, detectaríamos un máximo. ¿Vale? Vamos a ver la demostración de esto. Bueno, realmente la demostración tampoco es que vamos a hacer nada especial, simplemente vamos a ver que si la función es continua en el intervalo cerrado AB, pues cumple las condiciones del teorema de Weierstrass, ¿vale? Weierstrass o Weierstrass o como queráis decirlo. Este nombre, esto es como Schwarzenegger. ¿Cómo se dice Schwarzenegger? Schwarzenegger, Schwarzenegger, como queráis. Pues esto lo mismo, Weierstrass, ¿vale? Lo importante, si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB, se cumple el teorema de Weierstrass, es decir, que la función posee un máximo y un mínimo en ese intervalo. Vamos a llamar al máximo, que lo he llamado con M mayúscula, vamos a suponer que ese máximo se da en el intervalo AB, intervalo abierto AB, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué situación es? Pues nada, tengo una función que cumple las condiciones del teorema de Rolle, punto A, punto B, y f de A igual a f de B. Bueno, pues el máximo, si se da dentro del intervalo abierto AB, pues tiene que estar por ahí, ¿vale? Podría estar este punto x sub 0 situado más a la derecha, muy cerquita de A o muy cerquita de B, ¿vale? Lo hemos hecho así para que se vea más claro. ¿Veis? Pues ahí tenemos que la derivada en ese punto tiene que ser 0, registra un máximo. El mínimo, vamos a suponer que el mínimo se registra en el intervalo AB, intervalo abierto AB. Bueno, pues tenemos la misma situación, lo que pasa es que ahora la curva hace esta forma, ¿vale? Y de nuevo, pues como se cumplen las condiciones del teorema de Rolle, pues en este caso tendríamos que f' en ese punto x sub 0 vale 0, ¿vale? La pendiente de la recta tangente a la curva en este punto es 0, es horizontal. ¿Y qué ocurriría si el mínimo y el máximo se registran en el punto A o en el punto B? Pues como el punto A, perdón, en f de A y en f de B. Como f de A y f de B son iguales, pues está claro que en este caso solamente hay una combinación posible y es que la función sea una función constante en el intervalo AB. ¿Vale? Recordemos que la derivada de una función constante es 0 y por tanto se cumple el teorema de Rolle, pero en este caso en cualquier punto del intervalo.